La prueba se las dejé para el miércoles. No sé si le habrá informado ya al profe Claudio el calendario de pruebas, pero ahí está la prueba y va a estar disponible todo el día para que sea realizada. Una prueba de 20 preguntas máximo. Y el tema es que no son preguntas difíciles, pero son de muchos contenidos, porque de todo lo que hemos visto desde el principio de año, o sea, independencia, después dictadura, después lo que estamos viendo ahora, lo de los derechos, y también un tema que vamos a empezar el día de mañana. Así que por lo mismo, por lo que tenemos poco tiempo, vamos a comenzar inmediatamente la clase de hoy. ¿Ya? Seguimos esperando que se conecten más niños, pero no podemos esperar mucho más. Así que voy a proyectar el PPT y me avisan si se ve, porfa. ¿Se ve? Sí, profe. ¿Alguien no ve el PPT, niñez? Ya, partimos entonces. Empiezo a grabar y empezamos inmediatamente la clase. Ya. Estamos grabando ya, niños del séptimo A. Espero que tengan un muy buen día y una buena semana. Vamos a comenzar ya con esta clase de historia número 19 en relación a esta tercera temática de la unidad cero de reforzamiento que tiene que ver con Chile, en tanto es un país democrático o no. Quiere decir que el nombre de esta unidad es más bien una pregunta que una frase, ¿no es cierto? Chile, ¿un país democrático? Esto porque en la clase anterior habíamos considerado que para que un país sea considerado una democracia, tiene que cumplir con ciertas condiciones. Por ejemplo, que haya soberanía popular, es decir, que la gente pueda elegir a sus representantes políticos. Algo que sí pasa en Chile. Por lo demás pasó el día de ayer, en una elección multitudinaria. Se rige por un Estado de derecho, los poderes del Estado están divididos, cosa que es cierto, se debe buscar el bien común de la sociedad y el punto importante del cual nosotros nos enfocamos es en cuanto se rige por el Estado de derecho. Lo que quiere decir que las personas que habitan esta democracia, este Estado, son sujetos de derecho, es decir, se reconoce que las personas tienen derechos que es deber del Estado respetarlos, ¿cierto? Cuidarlos, protegerlos, cosa que no pasa siempre, en muchas ocasiones no sucede simplemente, ¿ya? Y el Estado falta a su responsabilidad. Lo que vamos a ver el día de hoy es que en cuanto a la defensa de los derechos que tienen las personas, no es solo responsabilidades del Estado, sino que nosotros como sujetos, como personas, también es nuestro deber defenderlos, ¿ya? Y reconocerlos. Porque a la hora de respetar los derechos, claro que tiene que hacerlo el Estado, ¿no es cierto? Como una constitución suprema, máxima, que supuestamente manda sobre todos nosotros, por tanto tiene mucho poder, frente al cual nosotros estaríamos desprotegidos. Pero también es importante que la misma comunidad donde nosotros habitamos, es decir, las personas, las instituciones, las organizaciones que forman parte de la comunidad, tengan que respetar nuestros derechos y nosotros como personas también tengamos que respetar los derechos del resto de las personas. Mencionamos que los derechos humanos como tal empezaron a ser un tema ya más acabado, más consciente a nivel mundial a partir de la creación de la ONU en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque durante esa Segunda Guerra Mundial se cometieron muchas atrocidades, se violaron muchos derechos humanos, en palabras simples, crímenes de guerra, ¿ya? Entonces, con el fin de que eso no se repitiese nuevamente a una escala tan grande, bueno, ni en ningún plano, se creó esta institución como para resguardar, entre otras cosas, los derechos humanos. Entonces, la ONU redactó una carta de derechos fundamentales de las personas que no son una ley, es decir, los países no están obligados a seguirla, pero es éticamente necesario que lo respeten. Por eso,
en la constitución de los países que adscriben o forman parte de la ONU tienen que verse reflejados algunos de los derechos que están redactados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por ejemplo, el artículo 1 de los derechos humanos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Por tanto, la Constitución Política de Chile tiene que decir en su primer artículo que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Lo mismo pasa con que todas las personas somos iguales ante la ley, con que todas las personas tenemos libertad de conciencia y podemos manifestar las creencias y cultos religiosos que queramos, ¿no es cierto? Que tenemos libertad de emitir opiniones y de informarnos sin censura previa, que hay libertad de trabajo y protección del trabajo, que tenemos el derecho a reunirnos pacíficamente, sin permiso previo y sin armas, y tenemos derecho a la educación. La educación básica, la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar, un sistema gratuito. El objetivo de la clase de hoy, entonces, niños y niñas, es explicar que los derechos generan deberes y responsabilidades de las personas e instituciones, y lo importante que es cumplirlos para la convivencia social y el bien común. Porque, aunque parezca extraño o difícil de creer, si bien hoy en día nosotros hablamos de derechos humanos, ¿no es cierto? Y reconocemos que muchas personas con derechos humanos, esto ha sido reconocido más bien en la historia reciente de Chile, ¿ya? Aquí en la imagen que ustedes pueden ver en el PPT, yo les puse ahí en qué momento Chile ha empezado a reconocer los siguientes derechos en sus habitantes, ¿ya? Por ejemplo, recién en 1971 Chile forma parte de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Es decir, recién en el 71, Chile institucionalmente, como país, plantea que ya no tiene que haber racismo, cosa que lamentablemente sigue existiendo hasta el día de hoy, ¿ya? Recién en el 72, Chile reconoce que las personas tienen derechos civiles y políticos. Recién en ese mismo año, el 72, Chile reconoce que las personas tienen derechos económicos, sociales y culturales. Recién en 1989, Chile reconoce que hay que acabar con todas las formas de discriminación contra la mujer, cosa que todavía sigue pasando, ¿ya? Recién en el año 1988, Chile reconoce que las personas no pueden sufrir tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ¿ya? Lo reconoce, pero aún lo sigue practicando. Recién en 1990, Chile reconoce que ustedes, niños y niñas, tienen derechos como, como niños y niñas que son. Recién en el 2005, Chile reconoce que los trabajadores migrantes tienen derechos. Recién en el 2009, Chile reconoce que hay que proteger a todas las personas contra las desapariciones forzadas. Ojalá lo hubiese reconocido años atrás, ¿no es cierto? Y recién en el 2008 Chile reconoce que hay personas con discapacidad. Y a pesar de todo esto, a pesar de que ha ido reconociendo paulatinamente, ¿no es cierto? Y por lo mismo, es que todavía hay personas que no tienen derecho. Por ejemplo, las personas trans, que tienen un espectro de sexualidad distinto de macho, hembra, hombre, mujer, ¿no es cierto? Tienen derechos que el Estado chileno no ha reconocido de forma oficial. Y eso es peligroso para la sociedad, porque es lo mismo que decir que hay personas más importantes que otras, y eso no puede ser el caso, ¿ya? Pero Chile va reconociendo derechos poco a poco como país, ¿no es cierto? Y a la medida que lo hace, estos derechos tienen que ir formando, sí o sí, parte de su constitución política, que como ustedes ya saben, la constitución es esta ley suprema, ley máxima, ¿no es cierto?, que rige a todas las otras leyes de un país y determina la vida de las personas de un país, entre otras cosas. Entonces, como Chile reconoce que las personas tienen derechos, es que también tiene que tener instituciones que defiendan esos derechos. Por ejemplo, la JUNAEB, que es la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que es una institución que tiene que hacer efectiva la igualdad de oportunidades en la educación para niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad económica. Ya la JUNAEB tiene que dar alimentación, becas, útiles escolares
a todos los estudiantes que tengan desventajas económicas, sociales, psicológicas o biológicas y lo necesiten, ¿ya? Lo mismo la Dirección del Trabajo, que tiene que velar porque se cumplen las normas laborales de higiene, de seguridad en los trabajos de todas las personas. El Ministerio de Salud, que tiene que preocuparse de atender las necesidades de salud de la población. La Institución Nacional del Deporte, porque el deporte también es un derecho y es importante que las personas lo desarrollen, ¿no es cierto? Tiene que haber una institución que vele porque la población tenga acceso de forma igualitaria a una cultura deportiva. Al menos se supone que esa es su labor. Estas son las labores de estas instituciones. Puede ser que muchas veces no las cumplan, lamentablemente, ya, pero esa es la intención y esa es la labor. Sin embargo, del concepto de derechos se desprende el concepto de deberes. Yo le había dejado la semana pasada, como no teníamos clase el martes, era súper importante que vieran un videíto ya para ilustrar esta idea y lo comentásemos. Ahora lo vamos a ver de nuevo, se los voy a mostrar, chiquillos, chiquillas, para que empecemos a comprender esta relación que tienen los derechos, los cuales yo poseo y ustedes poseen y todos poseemos, y los deberes que tenemos que cumplir mediante la obtención de esos derechos. Ahí les va. Las enmarcadas aventuras de Trifulco y Amadora. Trifulco, es la primera vez que te veo leyendo. Y la Constitución, muy bien. Oh, mi querida señora, para su información, yo soy ávido lector. Pero no lo estoy entendiendo mucho. Si quieres, te puedo ayudar con lo que no entiendes. Este asunto de los derechos no lo entiendo, mi señora. Ahora existen los derechos y deberes constitucionales que nos permiten vivir en comunidad, siendo algunos de los más importantes el derecho a la vida y la integridad física, la igualdad ante la ley, el derecho a la libertad personal, el derecho a la salud y el derecho a la educación. Que estén escritas en la Constitución asegura su cumplimiento, y nuestro único deber es respetar estos derechos en los otros. Parece una tarea sencilla, pero en algunos casos requiere un esfuerzo de nuestra parte. ¿A eso le llamas esfuerzo? Llevar un caballo enfermo con fiebre en brazos por la cordillera de los Andes en medio de una tormenta, eso es esfuerzo. Créeme, me pasó a mí. Bueno, a un amigo. A un amigo de un amigo de un tío. Estoy hablando de hacer un esfuerzo como comunidad. Por ejemplo, la Constitución asegura el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y eso requiere el esfuerzo de todos, desde la responsabilidad de las grandes empresas hasta nosotros, por ejemplo, no botando basura en las calles y ayudando con los programas de reciclaje y de reutilización de materiales. Yo he reutilizado este pañuelo por 30 años. Respetando y ejerciendo estos derechos, no solo estamos siguiendo lo que dice la Constitución, también estamos construyendo un país mejor para todos. ¿Qué es ese ruido? ¿Ruido? Es la música de mi fiesta. Invité a unos amigos corregidores y lo estamos pasando regio. Estoy ejerciendo mi derecho a hacer lo que me dé la gana. Para eso la Constitución garantiza mi libertad. Pero con ese ruido estás pasando sobre la libertad de los demás, y eso no lo puedes hacer. ¿En qué estaba pensando? No os preocupéis, amigos. Se viene la competencia de quién puede imitar mejor a un mimo. Ya, ahí estaba, niño y niña. Básicamente la idea es bien sencilla. El hecho de que nosotros tengamos derechos implica que también tenemos deberes y responsabilidades con esos derechos.
¿ya? Ahí había un ejemplo súper concreto en el video. Por ejemplo, es un derecho para todas las personas poder desarrollarnos en un medio ambiente limpio, ¿ya? Cuidado y limpio. Y eso implica que hay ciertos sectores de la sociedad que tienen el deber de resguardar ese derecho. Por ejemplo, siempre es deber del Estado garantizarlo. Por ejemplo, es deber del Estado hacer leyes que impidan que las empresas contaminen tanto el medio ambiente, cosa que también no pasa en la práctica, ¿ya? Pero sí debiese pasar. Debiese pasar esto. Supongamos entonces que las empresas no contaminan y que el medio ambiente está bien cuidado. Eso no nos exime a nosotros de responsabilidades en base a ese derecho, porque también es súper importante, por ejemplo, que nosotros, nosotras, no contaminemos también el medio ambiente, que reciclemos, que reutilicemos. Ese es el tipo de responsabilidades o deberes que vienen de la mano con el derecho de vivir en un ambiente, en un medio ambiente limpio, ya libre de contaminación. Es súper sencilla la idea, entonces. Entonces, como dice acá, como ya sabes, nuestros derechos están establecidos en una constitución, pero ¿qué pasa con los deberes? Tanto el Estado como las instituciones y las personas deben cumplir con los deberes y con las responsabilidades que se desprenden de los derechos. Es muy importante cumplir con esos deberes, ya que de esta forma se aporta al bien común y a una convivencia social justa y armónica. Un deber, entonces, es una obligación ética que se tiene con una persona, un derecho o una condición que debe ser cumplida. ¿Por qué es importante eh, cumplir con los deberes o las responsabilidades que implica cada derecho? Bueno, porque existen distintas dimensiones en base a por qué hacerlo. Por ejemplo, es importante cumplir con esta responsabilidad porque ese es un reconocimiento a una lucha histórica por obtener los derechos. Por tanto, mediante los deberes cuidamos nuestros derechos y los hacemos respetar. Es importante que los hagamos respetar, que los conozcamos en primer lugar para el deber, ¿no es cierto?, de informarnos al respecto y hacerlo respetar. También es importante cumplir con estos deberes como una muestra de amor propio en la búsqueda de un bienestar personal y también es importante como una muestra de responsabilidad social para con el resto de las personas buscando el bien común de una comunidad. Por ejemplo, niños y niñas, ustedes, y yo también lo tengo y todos lo tenemos, es el derecho a la educación, ¿no es cierto? Hay un derecho a la educación, pero el derecho a la educación implica deberes. Por ejemplo, en cuanto al derecho a la educación de ustedes, es un deber de sus papás educar a sus hijos e hijas. Es un deber del padre y la madre, de las madres, de los abuelos, de los apoderados o apoderadas de los niños, ¿ya? Es un deber educar a los hijos e hijas. En cuanto al derecho a la educación también, es un deber del Estado promover y asegurar el acceso a la educación en todos los niveles, ¿ya? Es un deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación y proteger a los niños y niñas. ¿Y cuál será el deber que tienen los niños y niñas en relación al derecho a la educación? En otras palabras, chiquillos, chiquillas, ¿cuál es el deber de ustedes considerando que tienen un derecho a la educación? ¿Qué deber tienen ustedes, niños y niñas? Hacer las tareas, ¿ya? Ese es un deber inherente del derecho a la educación. ¿Qué otro deber puede estar relacionado al derecho a la educación de parte de ustedes? ¿Qué otro deber? Diego, Em, ¿Cómo se llama? Oh, profe, se me olvidó. ¿cómo te salga? Bueno, yo les voy a decir otro deber. La que Laia dijo hacer las tareas. Sí, eso es un deber. Asistir a clase también es un deber. También es deber de sus papás, por ejemplo, permitir que ustedes asistan a clase, ¿ya? No se les puede negar ese derecho. Por tanto, es un deber garantizarlo. Otro deber que pueden tener es participar en clase, ¿ya? Porque así pueden aprender las cosas que el profe está hablando. O sea, son deberes que están relacionados a los derechos.
Pongamos otro ejemplo, sobre otro tipo de derecho. Por ejemplo, este mismo. El derecho a vivir en un medio ambiente de libre contaminación implica que el Estado tiene el deber de velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza, así como también nuestro deber, como personas que habitan el espacio, ¿no es cierto?, no contaminar nuestro propio espacio y velar porque esté limpio, ¿ya? También en cuanto a la salud existen derechos y deberes. Cada vez que tú vayas al consultorio, tiene que haber puesto en el consultorio esta información que redacta cuáles son los derechos de los pacientes y también cuáles son los deberes de los pacientes. Algunos de los derechos de los pacientes es tener información oportuna y comprensible de su estado de salud, recibir un trato digno, respetando la privacidad de las personas, ¿ya? Que su información médica no se entrega a personas no relacionadas con su atención. eh, Aceptar o rechazar cualquier tratamiento y pedir el alta voluntaria. Eh, Ser informado de los costos de su atención de la salud, obviamente. Consultar o reclamar respecto a la atención de la salud recibida. Esos son derechos. ¿Qué deberes pueden tener los pacientes? Por ejemplo, entregar información verdadera, ya, no mentir a la hora de decir que estás enfermo por tal o cual cosa, acerca de tu enfermedad, tu identidad, tu dirección. Conocer y cumplir el reglamento interno de cada institución médica. Cuidar las instalaciones y el equipamiento de la institución, del consultorio, del hospital, porque es caro, ¿no es cierto? Cuesta plata, entonces más vale que lo cuidemos para que todos podamos acceder, para que el resto de las personas también tengan la misma posibilidad que yo acceder a ese equipamiento médico. ¿Ya? Esos son deberes en cuanto a la salud. Pongamos de ejemplo con esta situación que estamos viviendo en la actualidad, que es la pandemia. Nosotros tenemos derecho, ¿no es cierto? Tenemos derecho a estar informados en cuanto al tema del COVID, tenemos derecho a conocer cuál es la normativa sanitaria, tenemos derecho finalmente a que sea resguardada nuestra salud, pero también tenemos deberes. Por ejemplo, ¿qué deber podríamos tener relacionado en cuanto al COVID para cuidar nuestra salud? Les pregunto a ustedes. Dale, Antonio. Usar la mascarilla. Andar con mascarilla, ya muy comentado y estás en lo correcto. ¿Cómo? ¿Mayra, dijiste algo? No, yo no fui. Ah, ya, pero tienes la manito levantada, dime nomás. Tener una higiene mejor. Sí, la higiene es muy importante en esto, ¿no es cierto? Es un deber que la haya. El distanciamiento social, ¿no es cierto? También es un deber. ¿Cuánto es el distanciamiento social, chiquillo? De 1,5 metros a 2 metros. También es un deber informarse al respecto de esto, ¿no es cierto? ¿Qué otro deber? ¿Qué otro deber existe? Hay más deberes, chiquillos, en cuanto al tema del COVID para que nos cuidemos entre todos. Usar mascarilla, el distanciamiento, la higiene, ¿qué más? Alcohol gel. El alcohol gel, ¿no es cierto? ¿Quién dijo eso? Alexandra, ¿no? Sí. Ya, el alcohol gel, ¿no es cierto? O sea, la higiene, ¿no es cierto? Estar lavándose las manos constantemente, ya. ¿Qué más? Les aseguro que hay más deberes. Es muy importante que la haya. Es uno de los deberes principales y que muchas veces fallamos en esto. Por un tema de vergüenza, porque nadie quiere ser señalado como tú me contagiaste, ¿no es cierto? Tú contagiaste, no, ¿no es cierto? Nadie quiere eso y nadie tiene que tener eso porque igual es súper complicado el tema del COVID. Y por vergüenza, por no querer enfrentarse a eso, muchas veces la gente se queda callada y no lo informa. ¿Ya? Es un deber informar, por ejemplo, a las personas, a tus amistades, tus contactos estrechos, como se dice, que puede ser que a lo mejor yo tenga COVID y no sabía, disculpen, no sabía, pero ahora lo sé. Entonces, para que ustedes tomen los resguardos necesarios para ustedes mismos y con su familia, les informo que puede ser que hayan sido contagiados por COVID, ¿ya? Entonces es un deber, ¿no es cierto? Esta es la idea básica, entonces, niños y niñas. Cada derecho que tenemos tiene implicado un deber. ¿Por qué? Porque el resto de las personas también tiene derechos y nosotros tenemos que respetar los derechos del resto también.
¿no es cierto? Es nuestro deber hacer ese ejercicio. Muchas veces se dice que mi libertad termina donde empieza la del otro. No sé si sea tan así como que la libertad tiene un fin y hasta aquí termina, ¿no es cierto? Pero la idea se parece a esto, como que finalmente vivir en una sociedad, vivir en comunidad, vivir con más personas, chiquillos, sea en su casa, sea en el colegio, convivir con más personas, sea más adelante, cuando ustedes se vayan de la casa. El solo hecho de vivir en una sociedad implica que todos queremos el bien común. Es decir, queremos que todas las personas estén bien, de forma general, ¿no es cierto? Queremos que todos tengan las mismas oportunidades, los mismos derechos, que se recuerde la vida de todas las personas, ¿no es cierto? Entonces, en eso, el Estado tiene deberes, la comunidad tiene deberes y las personas mismas también tienen deberes para respetarlo, ¿no es cierto? Por ejemplo, otro ejemplo ahí que también es burdo, es básico, pero se entiende en base a la misma idea. En el video que vimos, al final el sujeto está vacilando música, está vacilando una cumbia, ¿no es cierto? A todo chancho, y sin tomar en consideración que la persona de al lado, que era la señora, ¿no es cierto?, en realidad tenía los oídos reventados con la música muy fuerte, ¿ya? Por ejemplo, aquí pasa, aquí donde yo estoy ahora, desde aquí estoy haciendo la clase, que hay una vecina que hace muy poco, todos los días ponía música evangélica, ¿ya? Ponía un parlante en su ventana y a todo chancho, ¡pah! Y ahí dando la alabanza a Jesús. Yo no soy creyente personalmente, ¿ya? No soy creyente. No creo en el Dios cristiano, no, ese no es mi sistema de creencia. Por tanto, la señora, al estar escuchando a todo chancho, obligándome a mí a escuchar música que no me gusta y con un contexto religioso que no me gusta, estaba pasando a llevar mi derecho al libre albedrío, a la libre predicación de culto y a creer lo que yo quiera, ¿ya? Entonces, ¿qué hubo que hacerse? Tuvo que irse a conversar con la señora, decirle, mire, sabe que tiene la música muy fuerte, por favor bájele, o escúchela para usted, porque para qué tiene el parlante puesto hacia afuera? Póngalo hacia adentro, si la música es para que usted la disfrute, ¿no es cierto? Si es su creencia, páselo chancho con su música, pero no obliga a mí a escucharla. No fue con esas palabras, pero esa es la idea básicamente, ¿no es cierto? Entonces después la señora entendió y empezó a escuchar la música para ella misma, ¿ya? Esa es una idea súper básica que tiene que ver con la convivencia entre las personas, donde ahí, pucha, yo sentí que estaban pasando a llevar mi derecho y tuve que decir, no me pase a llevar mi derecho, por favor, porque este es mi derecho y yo estoy consciente de que este es mi derecho y tengo que respetarlo, y así como usted lo va a respetar, yo tampoco le voy a empezar a poner mi música, no sé, pues yo no escucho metal, pero si escuchara metal no le voy a poner música metal, así como, "Oh", no, ¿no es cierto? También voy a respetar su derecho a que usted tenga la tranquilidad que necesita en su hogar. Y así es como, como comunidad nos apoyamos y reconocemos los derechos del resto. ¿Se entiende la idea, niños y niñas? Sí, profe. Es súper sencillo, como les digo, ¿ya? Ya estamos en la hora, pero antes de que se vayan, quiero recordarles, chiquillos, que esto es súper importante, que ustedes como niños, niñas y adolescentes tienen derechos, que es súper importante que sean respetados, ¿ya? Tienen el derecho a que los respeten, no importando cuál sea su religión, su color de piel, su condición física, o donde sea que viven. Tienen el derecho a tener un nombre y un apellido que los distingan de los demás. Tienen el derecho a vivir con su familia, que los cuiden, que los alimenten, que los quieran por sobre todo. Tienen el derecho a recibir educación, tienen el derecho a recibir atención médica, tienen el derecho a decir lo que piensan y sobre todo lo que sienten. Tienen derecho a reunirse con otros niños y niñas, tienen derecho a ser protegidos, tienen derecho a no ser explotados en trabajos que los dañen o impidan que crezcan como los demás niños y niñas. Eso es muy importante. Ustedes no tienen que trabajar, tienen que ser niños, vivir su infancia a concho. También tienen deberes que se desprenden de esto. Por ejemplo, tienen que respetar a sus semejantes, a los otros niños. Tienen que respetar a sus padres, a sus maestros, a las personas adultas, pero no porque sí, ¿eh? No porque el hecho de que sea adulto implica respetar, por ejemplo, las personas que realmente se preocupan por ustedes, que realmente
los quieren, que realmente hacen un esfuerzo para que ustedes, pucha, aprendan en el colegio o en otros lados para cuidarle la salud o en otros lados para alimentarlos, etcétera, ¿ya? Respetar las diferentes opiniones y costumbres, sobre todo las costumbres de los demás, sobre todo en una sociedad que cada vez es más pluricultural, donde hay distintas culturas que conviven. Hay que respetar las culturas de las otras personas, ¿ya? Eh, Respetarse a ustedes mismos, quererse a ustedes mismos, ¿ya? Hablar con la verdad, cumplir lo que prometen, cuidar y respetar el medio ambiente, ya son deberes importantes, niños y niñas. Como decía un escritor llamado Adriano Santana Pedra, él decía, quien tiene derechos también tiene deberes. Esto se justifica con referencia a la reciprocidad. Es decir, mi vecino respeta mi privacidad y quiere que yo respete la suya, pero también se justifica con referencia a la solidaridad. Hay que poner a disposición de los grupos más débiles los recursos que permitan que los derechos se practiquen de tal manera que fortalezca la cohesión social. Es decir, no solo hay que respetar los derechos del resto para que respeten los míos, hay que respetar los derechos del resto porque tenemos que ser empáticos, solidarios y ponerlos en el lugar del resto porque, como dice acá, nadie es una isla, niños y niñas, ¿ya? Nadie es una isla. Y con esto dejamos hasta aquí la clase y ya el día de mañana que tenemos clase de historia vamos a seguir avanzando con otro tema. Ya este tema de los derechos y deberes era cortito, lo vimos en 2 clases. Espero que haya quedado claro porque la idea es súper sencilla. ¿Ya? Y como les digo, el día de mañana vamos a avanzar con una temática ya diferente, que sería el último tema que vamos a ver en la unidad 0 de reforzamiento. Bueno, niños y niñas, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no hayan entendido? ¿Algo que No, profe. Yo no. Perfecto. Ya lo dejamos hasta aquí entonces, niños y niñas. Nos vemos el día de mañana. Que tengan un muy buen día. Cuídense mucho y pásenlo bien y hagan las tareas, ¿ya? Hoy, por cierto, antes de olvidarme, este jueves 20 yo voy a subir ya las notas de proceso a Webclass. Hay muchos de ustedes que todavía no mandan las actividades, no han mandado las necesarias para que yo les suba las notas. Así que pónganse más vivitos, más vivitas con eso, chiquillos, chiquillas, porque el plazo ya es muy corto. Así que, bueno, ahí a partir del jueves, es quienes tienen todas sus actividades del día van a poder ver las notas de proceso en la página. Eso, ya les mando un abrazo y eso, cuídense mucho. Chao, profe. Bueno, profe, chao. Chao, profe.